Coach Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl con varias noticias que vamos a estar comentando en el programa de hoy. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el diputado por la región de O'Higgins del PPD, reelecto por lo demás, Raúl Soto, jefe de la bancada de este partido, y vamos a estar hablando de actualidad política, de lo que sigue generando conversación o críticas, por un lado, ¿no?, respecto de las definiciones que ha hecho el Partido Comunista en cuanto a su rol en temas de movilizaciones, ¿no? Ayer conversábamos con Bárbara Figueroa, la secretaria general de este partido, donde establecía cuáles son los puntos exactos y que no tiene que ver con la sola presencia de un gobierno llamado de corte de derecha o simplemente liderado, ¿no?, por el próximo presidente José Antonio Kast, sino que tiene que ver con el derecho a las movilizaciones, pero que ellos tampoco son los que pueden articular o decretar estos movimientos, estas expresiones sociales o los movimientos sociales. Vamos a estar con eso, vamos a estar con otras polémicas que se han generado, pero en este bloque también vamos a hablar de desarrollo, de un interesante estudio que muestra cómo conciben los chilenos y chilenas el desarrollo del país en el corto y en el largo plazo. Antes saludamos a nuestros auspiciadores, porque la Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con D corta. Un estudio de 3xI y Balloon Latam muestra que el desarrollo en Chile se concibe desde urgencias muy inmediatas, como el tema de la seguridad, la economía, el empleo, la salud, ¿no? Y solo los desafíos más de largo plazo se ven después de los 5 o 20 años, y ahí entra, por ejemplo, el tema del cambio climático y otros temas importantes también, por supuesto, que son vitales para el desarrollo. De este tema queremos conversar a esta hora con el director ejecutivo precisamente de la corporación 3xI, Camilo Herrera. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, yo muy bien. Muchas gracias a ustedes por este espacio para conversar de estos temas. Gracias, Un gusto. Camilo. ¿Qué es desarrollo y cómo se entiende el desarrollo por parte de los chilenos y chilenas? En este estudio que hicimos junto a Balloon Latam con la corporación 3xI, lo primero que hicimos fue preguntarle a la gente, ante la palabra desarrollo en Chile, ¿qué ideas le vienen? Y la gente espontáneamente comentaba. Y cuando tú agarras todo lo que te dice la gente y lo agrupas, entonces la gente te dice empleo. O sea, el desarrollo es empleo, es como esa es la preocupación. Economía, segundo lugar. Tercero, seguridad. Y cuarto, salud. Y eso te concentra la gran parte de las respuestas que te da la gente. Cuando a la gente te dice empleo, tú le dices, ya, pero ¿qué palabra asocias a empleo? Y ahí, o a economía, ¿qué palabras asocian a economía? Y entonces eso te va haciendo un mapa semántico. Y al analizar este mapa semántico, uno ve que hay 3 sistemas, 3 grupos de respuestas que están. Entonces, para la gente, desarrollo, lo más importante, lo que más le viene a la cabeza es la mezcla entre economía y empleo. Ese es un primer subsistema. Y dentro de economía y empleo, tú tienes políticas públicas que la gente valora, como las 40 horas o las pensiones, y tienes conceptos donde, por ejemplo, aparece muy fuerte la empresa, asociado a economía, y la pyme asociado a empleo. O sea, la gente diferencia entre empresas y pyme. Aparece crecimiento, oportunidad, o sea, lo ven como algo positivo esto del empleo y la economía asociado a oportunidades. También aparece seguridad en segundo lugar. Y la seguridad aparece, yo te lo pondría como seguridades, porque por un lado, efectivamente, tú tenés conceptos como justicia, cárcel, migración, corrupción, pero también tenés un concepto que es el que más marca en seguridad, que es calidad de vida. Calidad de vida parece ser un concepto articulador de lo que la gente entiende por desarrollo. O sea,
tanto empleo como economía, como seguridad, como salud, tienen que ver con calidad de vida. O sea, la calidad de vida es un nodo articulador. Y lo tercero que aparece es salud. Y salud muy ligado a listas de espera. La gente entiende que pareciera que no podemos tener desarrollo o no hay desarrollo sin que nos hacemos cargo de cosas tan urgentes como lista de espera. Lo interesante de este estudio es que, por ejemplo, no aparece, es lo que no aparece en la imaginario chileno, no aparece eh, desarrollo asociado a educación, no aparece desarrollo asociado a medio ambiente, no aparece, o sea, hay otras cosas que en el concepto de desarrollo no están tan visibles, aparecen recién en segundo o tercer lugar cuando miramos esto. Y lo relevante aquí es que hay ejes articuladores. La gente dice, ok, si la preocupación en el desarrollo es empleo, economía, seguridad y salud, lo que articula esos ejes es tecnología. O sea, la tecnología sirve para la salud, sirve para empleo, sirve para economía y sirve para seguridad. Calidad de vida, o sea, el empleo tiene que ver con calidad de vida, la economía tiene que ver con calidad de vida, seguridad tiene que ver con calidad de vida y salud tiene que ver con calidad de vida. Esos son los ejes articuladores. Correcto. A ver, Camilo, para ir desmenuzando, digamos, ¿o no? Parece obvio que si no hay seguridad, estoy pensando en la seguridad de lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, respecto de poder llegar a mi casa sana y salva, que tengamos, ¿no es cierto?, las calles libres de delincuencia, en fin, es difícil imaginar un país que se desarrolla. Entonces, en lo inmediato, la gente percibe que ese es el principal factor para poder despegar al desarrollo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo del estudio que ustedes pudieron realizar. La segunda parte del estudio entra en esa pregunta. Dice, ok, Ya. ¿cuáles son las prioridades del desarrollo? Si usted tuviera que pensar en los próximos 5 años, ¿cuáles son las prioridades? Y efectivamente aparece con mucha fuerza, la que más marca con 78% de la respuesta, es seguridad. Es seguridad, seguridad. Segundo aparece crecimiento. Entonces, si tú miras que seguridad y crecimiento son las dos primeras, está muy alineado con lo que ha sido el debate público en esta campaña presidencial, con lo que Ujú. estamos poniendo con este concepto de emergencia, con lo que se ha tomado el debate. O sea, efectivamente resuena en las personas que el desarrollo pasa por seguridad, crecimiento, abordar la migración, abordar la pobreza. Esas son como las primeras. eh, pero hicimos un segundo ejercicio que me parece bien interesante, es que preguntarle a la gente ya. Si usted supone que ya están resueltas esas primeras cosas y piensa en un mediano plazo, en un largo plazo, incluso 20 Ah, años, ¿cuáles son las prioridades para que tengamos un país desarrollado? Porque el país desarrollado no es algo que ocurre ahora. Tenemos que abordar cosas de ahora, pero tenemos que tener una mirada de largo plazo. Y lo ujú. interesante ahí es que aparecen un montón de cosas, entre ellas el clima y el calentamiento global o la emergencia climática, aparece la desigualdad de las regiones, aparece la natalidad. O sea, la crisis de Mm. natalidad parece ser así como esto que no estemos teniendo niños, aparece como una preocupación, aparece el abordar las consecuencias de la inteligencia artificial. Lo que nos muestra que la variedad de respuestas de los chilenos en temas de largo plazo son bien amplias, pero también nos muestra que no aparece un solo relato. No hay un... Y esto es lo que yo digo, la gran conclusión Ya. que yo por lo menos saco del estudio, es que no hay un relato, no hay un sueño país el cual estemos todos convocados. Si probablemente un estudio como este lo hubiéramos hecho hace unos años atrás, hubiera parecido, no sé, en la época de la dictadura, hubiera parecido el gran sueño país de recuperar la democracia. Después, durante muchos años fue, alcancemos un crecimiento que nos permita estar en el estándar de los países desarrollados. Hoy Claro. día pareciera que no hay un relato articulador de sentido, articulador de la sociedad, y por eso tenemos puras demandas de corto plazo. Entonces ahí hay un llamado tanto a la política, a la ciudadanía, a los grandes líderes y a todos, a que los países se desarrollan cuando tienen un relato que los unifica y que los convierte en qué imaginamos nosotros por desarrollo, qué es lo que queremos que ocurra en el desarrollo de Chile. Y esa conversación pareciera no estarla teniendo hoy día en nuestro país. Claro, ahora, ¿eso cómo se explica, esa atomización de demandas y de temas inmediatos? Porque la política también se ha convertido, ¿no es cierto?, en aquello, o sea, en las sucesivas elecciones que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? Elecciones todos los años, llevan a la política a hablar siempre en el corto y absoluto corto plazo, con poca capacidad para mirar el país del largo plazo, como se solía hacer, ¿no? Antes, ¿no? Por lo menos 20 años atrás, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Uno lo puede mirar de varias maneras. Uno dice, bueno, hay algo con los liderazgos, o sea, ¿dónde están? Claro. Y de hecho, tú escuchas a la gente dice, faltan los estadistas, o faltan Mm, presidentes por supuesto. que te propongan un sueño país. O sea, uno
no sé, pues nosotros estamos preparando el ENVIS, este Encuentro Nacional de Vinculación Social que ocurre en Antofagasta, y la pregunta es, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo que queremos? Entonces, si no tenemos una visión común, alguien que proponga una ruta, o sea, Chile tiene unas ventajas hoy día como nunca. El precio de la energía, tenemos una capacidad de producir energías limpias como ningún otro país tiene. Tenemos minerales que demanda el mundo, como para la electromovilidad, como el cobre y el litio. Miren los precios en que están. Eh, Tenemos la posibilidad que con si tomamos esas energías, podemos, por ejemplo, desalinizar agua y podríamos incluso regar el desierto. Entonces, las oportunidades que tiene hoy día el país parecieran ser bien infinitas en cuanto a posibilidades, pero si no tenemos grandes acuerdos sobre que eso es beneficioso para todos, que va a beneficiar a las comunidades, que el crecimiento no implica pasar por sobre el medio ambiente, que las comunidades no tienen por qué quedar aparte, que en el fondo, y tenemos un liderazgo político que encarna esos relatos, o un sector que de alguna manera propone un camino de desarrollo, aparecería mucho más crítico en un estudio como este. Al final lo que yo veo es que probablemente muchas veces, Mirna, tuvimos ¿Ya? que los proyectos de desarrollo eran puestos desde los liderazgos empujados hacia arriba. En la sociedad de la desconfianza, como hoy día vivimos, cualquier proyecto que venga desde arriba genera sumamente suspicacia. Por lo tanto, lo que tenemos Ya. que trabajar como país es cómo construimos un proyecto que nazca desde la gente y que efectivamente recoja los intereses, las ambiciones, los sueños de los chilenos de largo plazo. Claro, ahora llama la atención, fíjate, que la educación no esté entre las prioridades más importantes, cuando la educación es la base del desarrollo. ¿Cómo se explica eso? Mira, nosotros hicimos esa pregunta, aparece como algo asociado a calidad de vida o a seguridades, pero bastante menor. Pero cuando uno se va a los datos, te das cuenta que efectivamente la educación es algo que le preocupa a la gente que tiene hijos en edad educativa. Como esto es un estudio nacional, pareciera que en cambio la salud, todos tenemos a alguien que pareciera estar marca más, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es parte del cortoplacismo. Cuando estamos en el corto plazo, pensando en el corto plazo, te aparece seguridad, crecimiento, pero por ejemplo, no hay encuentro del 3xI que nosotros hagamos Ya. que abordemos los temas de fondo, migración, crecimiento económico, no sé, calentamiento global, todo, donde no aparezca inmediatamente en todos los diálogos que en la educación está gran parte de la solución a los problemas. Entonces, efectivamente, también yo creo que hay algo que tuvimos una conversación intensa sobre educación. En teoría llegamos a ciertos acuerdos, que más que acuerdos fueron imposiciones. Yo creo que hay un sector que se siente que ganó y otro sector que siente que perdió. Y por lo tanto, hoy día hablar de educación está siendo poco sexy. Ah, mira. No. Sí, nosotros hemos trabajado con distintas fundaciones, con distinta gente del mundo de educación, hemos hecho encuentros de educación, y mi impresión, y esto es muy personal, es que todavía hablar de futuro de la educación es difícil porque estamos todavía en la implementación o en la pelea, quiero ocupar esa palabra, en la pelea, por si retroceder en las reformas que se hicieron o consolidar las reformas que se hicieron. Entonces, claro, es difícil pensar en futuro cuando estamos resolviendo y peleándonos todavía por una cosa que pasó hace ya 9, 10 años atrás. Entonces, Exactamente. educación no está en los temas que aparecen No está. en el imaginario de los chilenos hoy Ya, día. pero partiendo por la cáscara, digamos, por la superficie, ¿no es cierto? Esta educación, o sea, perdón, salud, estamos hablando de las listas de espera, que es un tema muy, muy sensible, por cierto. ¿Qué es lo que te muestran estas inquietudes? La gente espera resoluciones que no se han logrado, que han generado frustración, por otro lado. ¿Cuál es la expectativa, sobre todo ahora que no sé si se puede hacer ahí algún alcance respecto al cambio de gobierno? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que la expectativa con el cambio de gobierno es que cumpla lo que prometió, que es básicamente hacerse cargo de las urgencias, que es seguridad, crecimiento, migración, pero esa expectativa no se hace cargo de algo que es cuál es el plan de largo plazo de Chile. El largo plazo se construye con una dirección en que empezamos todas las políticas públicas, todo lo que hacemos a moverse en una dirección. Ese plan no está sobre la mesa, no aparece, no está articulado ni por los sectores de izquierda ni por los sectores de derecha y menos en un consenso nacional. Tampoco está surgiendo, hay algunos intentos desde las universidades, pero todavía son desde arriba hacia abajo y no es algo que la población lo tenga asociado. Y si tú Ujú. miras, la respuesta que da la gente es que, ¿qué esperan del desarrollo? Esperan cosas que dependen de otros. O sea, esperan que me solucionen las listas de espera, esperan que haya empleo,
¿Te fijáis? Entonces yo voy a Claro. buscar de los otros. No hay un proyecto en el cual yo me sienta parte. No aparece en ninguna de estas respuestas algo donde, tampoco el estudio permitía que aparece para ser justo, Claro. pero en las conversaciones que hemos tenido aparece con harta fuerza que, que no está claro que el llamado a la corresponsabilidad en construir un país. Entonces yo espero que el Estado me resuelva los problemas, las urgencias, pero no espero que yo esté convocado a una épica nacional en que entre todos vamos a construir un país mejor para todos. Claro, en el fondo se ha producido, dirías tú, un desapego a lo colectivo. Bueno, yo creo que lo colectivo es algo que viene erosionándose hace bastante tiempo. Yo creo que vivimos una sociedad que el diagnóstico del 3 por I por el cual nace es ese. Es un diagnóstico donde hemos ido perdiendo la capacidad de encuentro, donde yo no conozco al vecino, es más, desconfío de cualquier otro que no conozco. Simplemente porque no lo conozco. O sea, no tenemos espacio incluso para conversar en buena lid y entender en qué estamos en desacuerdo. Eh, Nosotros hacemos encuentros en esa lógica, en buscar que pares improbables, gente con liderazgo, gente que tiene liderazgo del país, pero que por su propio segmento de la población donde trabaja no se topa con otros. Entonces, en la medida que tú generas espacios de Claro. conversación, y conversación no es lo mismo que el debate. El debate es un tipo de conversación donde tú buscas ganarle al otro. Yo digo conversación para entender qué piensa el otro, cuál es la historia que piensa el otro. Lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer ese colectivo. Yo Claro. creo, Mirna, que la Claro. gente masivamente en Chile quiere colaborar, quiere ser parte de la solución. Lo vemos a cada rato, quiere buscar espacios donde hacerse responsable de lo colectivo. Sin embargo, la estructura social que permite que eso ocurra es la que se ha ido debilitando. ¿Ya? La gente hoy día no participa ni, no sé, pues, ni en el condominio, ni en el comité de su condominio para administrar su edificio, no participa no les cuesta ser delegado del curso de sus cabros chicos. O sea, hay múltiples instancias donde la participación, como para qué decir los partidos políticos, para qué decir otras cosas. Pero eso no quiere decir que no haya un interés por lo público. Lo que no hay es un espacio donde eso público se pueda construir. Y yo creo que la responsabilidad de los que tenemos roles de liderazgo es facilitar los espacios para construir ese nosotros. Claro, de hecho, si lo pensamos también, Camilo, ese espacio pudo darse con los dos procesos constituyentes, ¿no? O lo que antecedió a los procesos constituyentes y terminaron en un fracaso. Eso puede estar también en la base de esta desafección, en el sentido de que, mira, tratamos de lograr un cambio y mira cómo terminamos. Sin duda, yo creo que ambos procesos constituyentes levantaron épicas, levantaron esperanzas y miedos muy fuertes, eh, y no fuimos capaces de conducirlos hacia un buen momento. Entonces, sin duda, yo creo que la sociedad chilena siente que fracasó. Mm. En ambos procesos, en uno y en otro. En el segundo tuvimos incluso un grupo de expertos que llegó pero no fuimos capaces de llegar a un acuerdo y nos quedamos con algo que cuando iniciamos el proceso todo el mundo consideraba que no era lo adecuado. No sé si todo el mundo, pero una gran mayoría de los chilenos consideraba que era bueno darle legitimidad, cambiarla, y no logramos eso. Entonces, sin duda que los intentos que hemos tenido de construir procesos colectivos han fracasado, porque más que procesos colectivos de diálogo donde vamos buscando entender al otro, lo que han sido procesos de división y de pelea, donde lo que yo busco es instalarle mi manera de pensar al otro. El problema del desarrollo es que si no estamos todos en el mismo barco, no hay desarrollo, porque se traba todo. Porque si cada cosa que yo quiero avanzar, no sé, yo vuelvo a esta imagen que yo te decía. Hablábamos el otro día con alguien y nos contaba esta historia de que es posible regar el desierto. Entonces uno dice, a Ya, ver, ¿qué me estás diciendo? Imagínate que el norte de Chile, que ha convivido el mar con el desierto al lado uno del otro, sin que esos elementos se junten. Si tú logras desalinizar agua, ¿ah? Sin que eso tenga un impacto medioambiental, y con esa agua a un costo lo suficientemente barato, dado que tenéis energía prácticamente muy barata por la radiación solar en el norte, y con esa agua riegas el desierto, podéis tener una producción agrícola que revoluciona el norte chileno. Entonces, yo no sé
todo esto tiene números, hay que estudiarlo, hay que medir, no estoy diciendo que eso sea, pero si yo pienso en la demanda, ¿por qué, por ejemplo, las mineros, Antofagasta se llena de aviones que van en una verdadera micro de gente que no quiere vivir en Antofagasta y que trabaja en Antofagasta? Y como no hay gente en Antofagasta, no se desarrolla la salud, no se desarrolla la educación como debería. Y no hay escala, porque no hay escala. Pero si uno tuviera una Antofagasta verde, ¿ah? La verdad es que se hace bastante más atractivo con esas playas, con verdes, con vivir. Entonces, Claro. ¿cuál es el sueño del país? ¿Cuál es el imaginario del cual podemos empezar a mirar y a mover piezas, no como un plan diseñado, sino como un sueño que todos nosotros tenemos proyectos de vida, y esos proyectos de vida dicen, mira, yo me quiero comprar una casa propia, y por lo tanto a 30 años ya empiezo a ahorrar y me empiezo a forzar para que ocurra algo, pero si no tengo un proyecto de vida, ando dilitante, lo que me mueva, las urgencias del momento. Entonces, lo Y que en eso hemos observamos, estado. Y en eso hemos en estado. eso no solo hemos estado, estamos. Y si no tomamos conciencia y hacemos algo contrario, vamos a seguir estando. Entonces, el llamado precisamente de este estudio y del Encuentro Nacional de Vinculación Social, es hacerlo en Antofagasta. O sea, vamos a mover a 1.500 personas que nos vamos a juntar en Antofagasta durante todo un día a conversar sobre qué desarrollo queremos. ¿Cuál es la idea de desarrollo que queremos? Eso lo vamos a sistematizar y mi esperanza es que nos demos cuenta que tenemos infinitamente más acuerdo del que creemos que tenemos. Y si todos vemos que estamos en la misma línea, bueno, entonces empecemos a trabajar para que ocurran ciertas cosas que son buenas para todos. Exactamente. Ahora, ¿qué puede pasar en el curso de lo siguiente? De partida viene un cambio muy importante de gobierno, muy importante digo porque cambia radicalmente el signo político de este gobierno, ¿no? Y por lo tanto, me imagino que no solo en estos estudios, sino que, por cierto, en todas las encuestas lo que ya se está reflejando es una expectación que hoy se muestra positiva. O sea, la mayoría de las personas siente que va a estar mejor, las empresas, la confianza empresarial, por cierto, aumenta, pero todo esto sabemos que puede durar poco tiempo, porque la gente no está disponible a esperar mucho, mucho rato para que las soluciones lleguen. ¿Cómo se avisora entonces desde la perspectiva de lo que ustedes han visto, lo que va a venir en Chile en los próximos 4 años? Mira, yo creo que la gente entiende, la gente sabe. Entonces, claro, la gente tiene expectativas, pero no tiene expectativas irreales. Yo creo que el gran problema y lo que puede hacer que se dé lo que tú dices, que se pierda esta sintonía entre la expectativa, la esperanza y lo que está ocurriendo, es cuando se pisotea la dignidad de las personas. Entonces, si el gobierno nuevo, esta es mi opinión personal, si el gobierno nuevo es cuidadoso en no pisotear la dignidad, cuando digo pisotear la dignidad, yo me acuerdo que durante un tiempo tuvimos frases desafortunadas de varios ministros previo al estallido social. Ese tipo de cosas que no tienen que ver con que si se aprobó la ley o no. O sea, tiene que ver que cuando me mandan a comprar flores o dicen que yo voy a los consultorios a hacer vida social y pasan ese tipo de cosas, al final los chilenos lo que tenemos no es un problema lo que más nos molesta a los chilenos es la desigualdad de trato. Mm. Entonces, ahí es donde yo creo que en la medida que las nuevas autoridades sepan, y la oposición, aquí yo creo que todos tienen roles, ¿cachai? Esto no pasa por un solo Claro. sector. Si tanto las nuevas autoridades como la oposición ponen a Chile por delante y son cuidadosos en respetar la dignidad de lo que a la gente le importa, y van explicando, van haciendo una didáctica de lo que estamos haciendo y van conduciendo el país hacia algo que sea bueno para todos, yo creo que no vamos a tener necesariamente esta discrepancia. Sí veo, o sea, en ese sentido creo que los procesos constituyentes, todos los que hemos vivido, el mismo tono del presidente y el mismo tono de la candidata a la oposición post las elecciones, nos Ya. hacen prever que venimos en un tiempo de mayor acuerdo. No tenemos elecciones en los próximos 3 años. Claro. Las elecciones son algo que polariza. ¿Te fijas? Claro. Entonces hay una ventana de oportunidad para poder avanzar, sin que esto implique que por cada cosa, que es lo que empieza a cansar a la gente, empieza a pensar que no hay, que si la política no sirve, porque mira, tú y yo, Mirna, somos Ujú. iguales, la democracia liberal consiste en que tú y yo somos iguales, pero obviamente podemos pensar distinto, y el espacio para procesar lo distinto se llama democracia. Si la democracia empieza a no servir, y desde todos los sectores lo critican, desde una izquierda
más marxistas dicen, mira, seguimos igual que hace 30 años. Si decimos, no fueron 30 pesos, no fueron 30 años. Si decimos, Claro. oye, hay que profundizar la democracia y terminamos con México eligiendo los jueces. O desde la derecha decimos, el Estado está capturado por parásitos. Todas esas frases lo que van haciendo es erosionando lo común, lo que hemos construido común, que es el espacio de la democracia. Entonces, yo creo que la responsabilidad de todos, de tanto oposición, gobierno, sociedad civil, academia, de cuidar el espacio de la democracia es un llamado ético que tenemos que levantar con fuerza, porque en la democracia está la capacidad de resolver nuestros desacuerdos. Y lo Y eso último no que te tiene por qué pregunto, ser una pelea. exactamente. Y por último, Camilo, porque también se toma la conversación, quizás en un plano no tan digamos, dentro de lo más contingente, pero se toma la conversación sin duda el rol que va a jugar el Estado, porque gana un gobierno que en su seno hay quienes creen definitivamente que el Estado debe reducirse, que debe tener menos espacio, ¿no? Y que ese espacio se le tiene que dejar mucho más a los privados. En otras palabras, el Estado interviene donde los privados no pueden. Pero eso también choca, dirías tú, con lo que espera la gente del Estado. Estudios como tenemos que hablar de Chile muestran que lo que espera la gente es un Estado que funcione. Por ejemplo, estudios de polarización muestran que, por ejemplo, en la previsión de derechos sociales como educación y salud, la gente principalmente espera que sea el Estado el que los dé. Entonces, la reducción del Estado más bien tiene que ver con que lo que yo observo, lo que observa la ciudadanía, es un Estado que a veces pareciera estar capturado por sectores políticos o parece ser ineficiente, que no me da los servicios que yo espero tener. Me responde tarde, se demora. Entonces, no sé si la gente espera una reducción, espera que algo que funcione, espera que de alguna manera, también incluso en este individualismo que hablábamos, Claro. eh, que lo atiendan, que les sirva. Y cuando yo veo que hay un Estado que no opera, que no resuelve, que se tranca y que todo es una pelea entre políticos por lo que tú me dijiste ayer o lo que yo te digo ayer, efectivamente yo espero que eso que está entorpeciendo desaparezca. Eh, y claro, yo entiendo que hay posiciones que dicen debemos reducir el gasto, debemos reducir, y eso está perfecto porque tenemos equilibrios que cuidar, ¿cachai? Todo dueña de casa entiende que no podemos gastar sistemáticamente más de lo que ingresa. Eh, entonces yo apostaría más bien en la racionalidad de los chilenos y que entienden los problemas que estamos viviendo y que por mucho que hayan cuñas políticas que resuenan, en la conversación del día domingo en la mesa, normalmente entra la serenidad. Nosotros lo hemos visto en cada uno de los encuentros, que las personas en Chile no solamente entienden, sino que tienen soluciones, están mirando los problemas, y parte del problema de que no hayan visiones de largo plazo, que no hayan sueños país, es que la política no logra convocar a algo y entramos en una lógica utilitarista. ¿Qué me das? Y empiezo a cambiar mi apoyo político o mi voto por algo concreto, por el que me promete el disminuirle la IVA a los medicamentos. No porque yo crea que eso sea una buena solución necesariamente, es porque es algo concreto versus una narrativa que no tiene cosas concretas. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de ir hacia lo concreto, resolviendo los problemas uno a uno y que la gente note la diferencia. Mira, un Totalmente. ejemplo, Sí, por solo un supuesto. ejemplo. Sí, Hace nada teníamos un Transantiago que la gente tenía una mala opinión del Transantiago, por no decirlo, ¿te fijáis? claro. Y ha habido una política de ir cambiando los buses, que los buses tengan wifi, que los buses sean eléctricos, ¿cachai? Que es, si uno lo mira desde la perspectiva, hoy día el Transantiago pareciera haber, y estoy seguro que las encuestas así lo deben medir, debe haber dado un salto. Entonces, lo que tú tenías una política que no funcionó, que era una idea en la cabeza de alguien, por algo que día a día van percibiendo las personas que lo ocupan, que están Claro. ahí, que hay mejoras, que alguien está preocupado y que van solucionando. Si eso lo tuviéramos en salud, si eso lo tuviéramos en educación, si la gente al mandar viera que las listas de espera disminuyen poco a poco, que se están haciendo innovaciones, que hay colaboración público con privado, que la educación mejora sistemáticamente, que se dice, si viéramos que avanzáramos, la gente tiene paciencia. Si el problema del Estado es que yo veo que nos gastamos un montón de plata y la gente no tiene la percepción de que el Estado esté resolviendo problemas.
Eso es el tema relevante, por cierto, y esperemos que efectivamente en este encuentro, solo para cerrar, este encuentro que tú que contabas, ¿no? 10 de enero en Antofagasta, el Encuentro Nacional de Vinculación Social 2026. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes pueden participar? Mira, este es un encuentro que viene gente de todo Chile, de líderes empresariales, líderes sociales, emprendedores locales, emprendedores rurales, academia, en fin, pares improbables, distintas personas de Chile que van a Antofagasta, viajan a Antofagasta y durante todo un día están disponibles a sentarse en una mesa con gente que piensa distinto, que son de mundos distintos, a escucharse. Esas Mm, conversaciones son sistematizadas y después se entrega un informe al país que se llama hallazgo, que es qué es lo que apareció en esas conversaciones. Entonces tiene la validez de que es muy amplio, es muy representativo, pero que tiene además que lo que se registra es la conversación. Entonces, cuando tú me preguntas en una encuesta como la que nosotros hicimos acá, yo te doy mi respuesta. Pero la gracia de la conversación es que yo empiezo a entender posiciones de otro y el correcto. resultado de la conversación es algo mucho más colectivo. Y ese es el valor que tiene. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, es por invitación, pero si alguien quiere participar, están las redes del 3xI que nos escriben, nosotros gestionamos el cupo, es con inscripción, no puede participar cualquier persona porque la idea es que tú llegues y tengas tu mesa asignada con personas que son de sectores Correcto. distintos que te, pero si hay alguien que todavía quiere sumarse en esa fecha o que va a estar por Antofagasta, que nos escriba a través de las redes sociales del 3xI o de Balún Latán y nosotros felices de gestionar su espacio en este gran encuentro nacional de vinculación social. Esto nosotros lo hacemos una vez al año juntamos en distintos territorios Ujú. eh, para conversar de un problema país. Hace 2 años, 3 años atrás fue en Melipeuco para hablar del conflicto y la voluntad de diálogo en la Araucanía. Después lo hicimos en Ensenada para hablar de climas extremos y la polarización y el desarrollo económico versus eh, este año lo hicimos en La Higuera y hablamos del agua y la crisis hídrica, en el epicentro de la crisis hídrica, y ahora lo hacemos en Antofagasta, y en Antofagasta lo que hacemos es hablar del desarrollo. ¿Por qué en Antofagasta hablar de desarrollo? Porque ahí está gran parte de la generación de recursos. La Perfecto. minería genera gran parte de los recursos en Chile. Sin embargo, tenemos zonas en la misma región donde hay pobreza, donde hay campamentos, donde hay exclusión, donde hay migración, donde hay otros problemas. Entonces, nos permiten mostrar las dos caras del desarrollo o mostrar las contradicciones de las cuales el desarrollo o el proyecto país que queremos se tiene que hacer cargo. Perfecto. Camilo Herrera, director ejecutivo de la Corporación 3xI, muchas gracias por habernos acompañado esta Muchas mañana. gracias a ti, encantado de conversar y felices después de cuando tengamos los hallazgos, venir aquí Por mismo a supuesto. compartirles con las personas que te escuchamos día a día, a compartir qué Muchas es lo que los gracias. chilenos queremos y entendemos por desarrollo. Absolutamente. Y estaremos atentos también a las conclusiones de ese gran encuentro. Gracias, Camilo, una Muchas vez más. gracias. Que estés muy bien. Chao, Saludamos, chao. gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Vamos al corte y al regreso. Vamos a estar hablando de actualidad política, de lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de la embajadora en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, la postulación de la expresidenta Bachelet al cargo de Secretaría General de las Naciones Unidas y más, con el diputado por la región de O'Higgins, reelecto además jefe de bancada del PPD, Raúl Soto. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.